El agua será esencial para poder vivir en Marte. Es necesaria para beber, para el aseo y para los cultivos. El agua es imprescindible para todos los procesos bioquímicos de la vida, al menos la conocida. La vida ha evolucionado para ser dependiente de ella. Es un solvente. Así, es esencial para procesos bioquímicos y el transporte de nutrientes y toxinas. Es esencial para la fotosíntesis en las plantas, produciéndose el intercambio de dióxido de carbono por oxígeno. Gracias al puente de hidrógeno, se congela a 0 grados centígrados y hierve a 100 grados centígrados, al menos en la Tierra, bajo la presión atmosférica de la superficie. En el agua, formada por 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno, el puente de hidrógeno se asegura de que las moléculas estén más unidas, siendo responsable de la alta densidad y alta temperatura de ebullición del agua. Así, el puente de hidrógeno se asegura de que el agua sólida esté muy estructurada, lo que hace que sea menos densa que el agua líquida, y es por eso por lo que el hielo flota en el agua. ¿Hay agua en Marte? La respuesta es sí, pero su obtención es complicada. Marte ahora es frío y seco, pero hace billones de años tenía una delgada atmósfera lo suficientemente caliente para soportar océanos de agua líquida. En Marte, el agua puede encontrarse en los polos, en el subsuelo, en las rocas y en los minerales. El agua más abundante y accesible, y probablemente más pura, sería la de los polos. Aquí se acumula como mineral o roca en forma de hielo. Los primeros colonizadores tendrían que minar el agua de los polos y llevarla con ellos. El agua del subsuelo circula a través de formaciones rocosas y sedimentos. Durante los meses cálidos del verano, el agua se filtra por las paredes de los cráteres profundos y cae. Lo más seguro es que esta agua sea muy salada. La extracción del agua de rocas y minerales necesitaría de más energía. El abastecimiento de agua no solo implica descubrir de dónde puede extraerse, sino que la propia extracción es ya un desafío. Primero, hay que identificar una fuente accesible de agua. Cerca del ecuador de Marte, en verano, la temperatura puede subir a 20 grados centígrados, pero bajar a menos 70 grados centígrados en la noche y a menos 125 grados centígrados en los polos. La baja presión atmosférica es un gran problema. La presión atmosférica en Marte es unas 100 veces menor que la de la Tierra, tan solo un 0,6% en comparación. Esto hace que la temperatura de ebullición del agua sea de 10 grados centígrados, por lo que el agua en la superficie de Marte se convertiría en gas. En el Polo Norte, el agua se puede encontrar como hielo. En el Polo Sur, el agua helada está encerrada bajo una capa de dióxido de carbono sólido. También, el hielo existe como permafrost, es decir, rocas y suelo que tienen agua pero que permanece congelada, y también regolito, es decir, material suelto de la superficie que cubre las rocas más bajas en regiones ecuatoriales. Hay que tener en cuenta que no solo hay que extraer el agua, sino también purificarla, y todo esto conllevará mucho gasto energético. Finalmente, el agua también ha de ser reciclada. ¿Cómo podría el agua de Marte ser extraída? Para extraer el agua de los polos podrían utilizarse robots, ya que las bajas temperaturas podrían ser un problema para los humanos. A través de la minería del regolito, el agua se extraería de este calentándolo en hornos. Entonces se produciría la destilación, es decir, el agua se evaporaría
y luego tendría que ser condensada. De esta forma, el agua es separada del suelo y arena marciana. Esta agua podría tener gran cantidad de sal disuelta, por lo que luego tendría que ser purificada. La superficie de Marte está compuesta principalmente de rocas silíceas, es decir, rocas ácidas, con alto contenido de óxido de silicio y minerales, junto con algunos metales. Otros elementos incluyen hierro, magnesio, calcio, cromo, titanio, manganesio y azufre. Las sales de muchos de estos elementos son muy solubles en el agua, así que podrían estar en grandes niveles en el agua extraída del permafrost. Para reducir los niveles de impuridades, se podría hacer haciendo pasar el agua a través de una resina de intercambio de iones. Lo que hace esto es intercambiar unos iones por otros, es decir, intercambiar las sustancias tóxicas por otras benignas, como el sodio. Recordar que todo el proceso, desde que se extrae hasta que se purifica, necesitará de energía. En el caso de que se encontrara un acuífero, primero sería necesario el equipo especializado. Al abrir la reserva subterránea, haría que el agua escapara como un volcán de hielo, ya que se solidificaría por las bajas temperaturas de la superficie. Y si la temperatura no es baja, debido a la baja presión atmosférica, el agua pasaría a vapor de agua al salir a la superficie. Para solucionar este problema, sería necesario un equipo que mantuviera tanto la temperatura como la presión atmosférica, algo que requeriría de mucha energía. Acerca de la posibilidad de reciclar el agua, hay muchas cosas a tener en cuenta. Una persona pierde alrededor de 2,5 litros de agua en 24 horas. Pierde 400 mililitros por respiración, otros 400 mililitros por transpiración, unos 1500 mililitros por orina y 100 mililitros por excrementos. Toda el agua debe ser recogida. El agua de la respiración y transpiración incrementa la humedad de la atmósfera y sería condensada de vapor de agua a líquido. El agua generada en trajes espaciales sería también capturada. Para concluir, para purificar el agua, el equipo tiene que tener primero filtros para remover sólidos, luego filtros para remover impurezas orgánicas e inorgánicas y después, por medio de oxidación catalítica, se removerían compuestos orgánicos volátiles, bacterias y virus. Finalmente, aquí presento un mapa conceptual de todo lo aprendido.